pocas veces nosotros pensamos hoy en día acerca de la segunda venida de Cristo con el sentido de urgencia, con la intensidad y la pasión con la que ese tema está desarrollado en la palabra de Dios. Yo creo que nos hemos acostumbrado a que Él va a venir y mientras tanto la iglesia se ha distraído haciendo sus propias cosas aquí en este reino del aquí y del ahora, pero la realidad es que nosotros tenemos un llamado de parte de Dios a vivir de una manera y a anunciar el evangelio de una manera en medio de o entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Algunos no han desarrollado suficiente interés por lo que son los temas proféticos, pero la realidad es que una cantidad importante de la palabra de Dios está dedicada a temas como estos y profecías que aún están sin cumplir. Y para muchos lo más importante parece ser la secuencia de los eventos. ¿Qué va a ocurrir primero? ¿Qué va a ocurrir después? Y grandes debates se han dado acerca de esta secuencia o cronología de los eventos. Sin embargo, la realidad es que la palabra de Dios nos habla de que la segunda venida de Cristo tiene implicación para mi vida ahora y en especial para mi vida de santificación. De ahí el título, el carácter del que espera. Y en realidad esa es la pregunta. Yo tengo dos preguntas que contestar a partir del texto que el pastor Saladín leyó. La primera es, ¿cuál es la relación que guarda el día del juicio y la venida de Cristo con mi vida de santidad y piedad? Porque Pedro usa ambos términos. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre mi santidad y mi piedad? ¿O hay alguna diferencia? Y a partir del texto que el pastor Saladín leyó, yo quisiera emplear el tiempo que me queda en contestar esas dos preguntas. Yo creo que para entender un texto con frecuencia nos ayuda a conocer un poquito del autor, del trasfondo, y parte de eso Sugel mencionó anoche cuando hablaba. Esta carta ha sido atribuida tradicionalmente a Pedro. Esta es su segunda carta y de hecho él dice que la había escrito una anteriormente. Hasta que en el siglo anterior, hacia los finales del siglo anterior, algunos comenzaron a postular que quizás el autor de esta carta fue más bien Judas, porque parece ser que esta carta toma prestado para inspiración parte de lo que Judas tiene que decir en su carta. La realidad es que el apóstol Pedro, que es como tradicionalmente entendemos, escribió esta carta, está tan preocupado como Judas por los falsos maestros. Ambos hablan en términos futuristas. Y de hecho, solamente esta carta habla tan vehementemente en contra de los falsos profetas como lo hace Judas. De manera que ahora nosotros tenemos algo en común entre estas dos epístolas. Pero por lo menos sabemos que Pedro, que creemos fue su autor, estaba preocupado por la infiltración de las falsas enseñanzas, de las herejías que estos falsos maestros estaban introduciendo en este momento en relación a la segunda venida de Cristo. Nosotros no sabemos dónde estaba Pedro localizado cuando la escribió. Algunos piensan que estaba en la prisión. Pero por lo menos sabemos su preocupación. Su preocupación son falsos maestros, falsas enseñanzas en relación a la segunda venida de Cristo. Y él nos deja ver eso en los pocos versos que él escribió en esta carta. Escucha una vez más. Ante todo saber esto, que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos, siguiendo sus propias enseñanzas y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pedro califica a los falsos maestros de burladores, lo califica de sarcásticos, gente que viven conforme a sus propias pasiones y personas que ponían en tela de juicio el carácter de nuestro Dios al cuestionar el cumplimiento de una promesa que él había hecho, pero que en realidad nunca se había cumplido en los cientos de años que ellos tenían conocimiento, desde el diluvio hasta esta parte.
¿Dónde está la promesa de su venida? Nada ha cambiado. Y Pedro entonces aprovecha la oportunidad para recordarle a aquellos que estaban enseñando eso y a sus discípulos que ciertamente ellos no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de ese entonces fue destruido siendo inundado con agua. Pero los cielos y las tierras actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Los falsos maestros cuestionaban el cumplimiento de esa promesa de Dios y lo hacían de una manera muy conveniente. Ellos estaban ignorando el pasado para cuestionar el futuro. Y Pedro no se lo permite. Pedro les recuerda, no, hay un pasado, hay una historia, hay evidencia de ese pasado, de cuando Dios destruyó en la tierra en una ocasión anterior por medio de las aguas. Y si bien es cierto que cuando Dios hizo eso, Dios prometió jamás volver a destruir la tierra por medio de agua, como dice Génesis 9, no es menos cierto que en ese momento Dios no dijo que jamás volvería a hacerlo de alguna otra manera. Y ahora Pedro aprovecha para decirle, aquella promesa fue cumplida, esta promesa será cumplida, y eso lo atestigua su misma palabra. Los cielos y las tierras actuales están reservados por su palabra para el día del juicio. Ellos cuestionan el futuro ignorando el pasado. Y Pedro dice, no, habrá un fuego. Es un fuego que visitará la tierra y la visitará de una manera extraordinaria, de una forma que quizás jamás querramos recordar en el día de esa visitación. Amados, ahora le está escribiendo a aquellos que han seguido al Señor Jesús, aquellos que no se han ido con los falsos maestros, aquellos que todavía creen la promesa del Señor. Amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amados, hay un retardo relativo de la venida del Señor, relativo a nuestra vida de 70 u 80 años, que entonces ve 1000 años como una eternidad. Pero ese retardo tiene una explicación, tiene una razón de ser, está arraigado en el carácter mismo de Dios, que es misericordioso y que está retardando a propósito lo que es su segunda venida, con la finalidad de poder producir arrepentimiento en la vida de mucha gente que Él eligió desde antes de la fundación de los siglos y que ulteriormente verán su cumplimiento en la espera misericordiosa de nuestro Dios. Amados, no agitéis. Dios sabe lo que está haciendo. Y para un ser que vive, como creo ya Sujel abordaba anoche brevemente, para un ser que vive fuera del tiempo, que no es afectado ni por el paso del tiempo ni por el espacio, entonces esta espera que a nosotros nos parece eterna es como un abrir y cerrar de ojos. Realmente esa es la introducción a mi texto. Cuando me hicieron la invitación, el texto que aparecía en la invitación comienza ahora, del versículo 10 al 14. Todo lo anterior era simplemente el prefacio para nosotros comenzar a explorar un poco estos versículos siguientes. El versículo 10 comienza con esta frase, el día del Señor. Esta frase equivale a otra similar que aparece en la palabra, el día de la ira del Señor. Son dos frases equivalentes y frecuentes. 24 veces en la revelación o en la historia redentora, 20 en el Antiguo Testamento, 4 en el Nuevo Testamento. Y yo creo que la frecuencia con la que el Señor está usando esa frase, sin contar
múltiples otras frases sinónimas, nos da a nosotros una idea de que Él quiere que sus hijos jamás olviden de que hay un día de su visitación donde sus hijos serán recompensados, donde la justicia será implantada, donde la injusticia será reivindicada, y que aquellos de nosotros que esperamos estemos con paciencia, alentándonos los unos a los otros en la espera de su segunda venida. Habrá un día cuando Él juzgará a las naciones. Habrá un día que es desconocido para el hombre. Un día que Dios Padre conoce. En el momento en que Cristo visitaba la tierra, Él mismo dijo: el día y la hora solamente mi Padre lo conoce. En ese momento, hasta a Él mismo le estaba vedado por un acuerdo entre el Padre y el Hijo. Imagínate cuánto más nosotros debiéramos estar aquietados en el desconocimiento del día y de la hora. ¿Te imaginas si estuviéramos convencidos de que su segunda venida no va a venir por los próximos 500 años? ¿Te imaginas la laxitud de vida del mismo pueblo de Dios? Dios conoce nuestras limitaciones. Dios conoce lo que necesitamos para nosotros mantenernos fieles a su revelación. Y ese día entonces Dios pagará a los justos y a los impíos, como bien dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 5:10, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas. Eso nos llama a la sobriedad, para rendir cuentas de todo cuanto hayamos hecho, ya sea bueno o sea malo. Dios no está retardando sus promesas sin sentido ni propósito. Cuando una mujer embarazada va por el 8º mes, eso no dice que el embarazo no va a terminar. El mundo está preñado y el hijo está en camino. Pero ese día y esa hora solamente Dios lo conoce. Escucha cómo Pedro sigue definiendo este día. Habrá un gran estruendo. Nosotros no sabemos exactamente lo que eso será, pero la palabra en el original suena más como el sonido de una flecha que es lanzada a gran velocidad por los aires, una especie de... O quizás el sonido que las chispas de un gran fuego hacen cuando está ardiendo fuertemente. Habrá algo de eso. Y en medio de eso entonces la aparición de ese gran día donde todos los elementos de la tierra o de la creación serán consumidos. Si esos elementos representan la tierra, el aire, el fuego, como los antiguos pensaban que eran los elementos esenciales de la creación, o si representan los astros y todo el universo ha sido sometido a debate, pero la mayoría entiende que realmente el universo será consumido por este gran fuego. Imagínate por un momento, Salvador nos llamaba a la imaginación anoche, imagínate por un momento todo un universo compuesto de millones y billones de astros en un solo instante siendo colapsado en una bola de fuego como parte de la visitación del día del Señor. Si grande parece ese evento, si extraordinariamente poderoso deberá ser ese evento de colapso de todo el universo y de fuego que lo consume todo, más grande debe ser la persona detrás del evento que lo controla, lo produce y logra su propósito sin nunca hacer daño a sus criaturas. Imagina de qué Dios estamos hablando. La razón por la que yo quiero enfatizar eso es porque Pedro me está diciendo que estos eventos, incluyendo el colapso del universo, esta bola de humo, si yo pudiera decir, o de fuego, debiera estimularme a mí a la vida de santidad y de piedad. De tal forma que de alguna manera yo tengo que contemplar esto y concluir que esto es un estímulo para mi vida de santificación en lo que eso ocurre. Eso no será un día cualquiera. Eso no será un día más.
Ese será un día para ser recordado para siempre. Los hijos de Dios lo recordarán porque finalmente sus promesas fueron cumplidas y vieron al Cristo de la gloria como Él es. Y lamentablemente, los impíos lo recordarán porque en ese día ellos sabrán que aquello que habían rechazado todo el tiempo es verdad, ha llegado a su cumplimiento y para ellos no habrá una segunda oportunidad. Y Pedro dice, esas realidades deben llevarte a vivir de una vida más santa y más digna. La magnitud de los eventos, la temporalidad de todo lo que existe que ha de ser destruido y consumido, la certidumbre del día final que es tan cierta como la destrucción primera del planeta Tierra. Todo eso debe llevar al creyente a la reflexión y a la meditación acerca del disfrute de esto temporal y pasajero que no tiene valor eterno y debe entonces producir en él un anhelo distinto al que él conoce, al que él tiene y que lo debe mover de donde él está a donde Dios quiere que él esté. Escucha ahora cómo Pedro hace esa afirmación. Él lo hace de una manera que suena como una pregunta, pero es una afirmación. Y en nuestra traducción aparece con un signo de interrogación, tratando de producir el énfasis que esto tiene en el lenguaje original. Escúchalo en el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, exclamación, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Él no lo está preguntando, él lo está afirmando. En vista de que todo esto va a ser destruido, amado, ¿qué clase de persona, qué clase de estilo de vida, qué carácter se supone que tú debieras exhibir que sea congruente, digno de la majestad, de la dignidad, de los eventos que se avecinan? Esa es la pregunta que él afirma. Pensemos en eso por un momento. La idea en el original es esta. Si el mundo se va a consumir de esa manera, eso debiera producir en nosotros una manera de vivir excepcionalmente santa. Yo creo que nosotros necesitamos salir de esta conferencia reflexionando de múltiples cosas que ya se han dicho y esta es una más. Pero aquí en este texto, Pedro presenta dos motivaciones, no las únicas, pero aquí hay dos motivaciones en este texto para mi vida de santificación: el día del juicio y la venida del Señor. Quizás a nosotros, a algunos nos sorprenda que esas dos cosas aparezcan en la palabra como motivaciones a la vida de santidad. Déjame decirte lo que Juan Calvino dijo con relación a este texto y de lo que yo acabo de decir. Esto ha sido añadido para que los fieles estén siempre velando. Él ahora los sacude de su somnolencia, o los sacude, para poder esperar con atención a Cristo en todo momento. De lo contrario, nos volveríamos inactivos y negligentes, como es generalmente el caso. Escucha cómo él concluye. Porque, ¿cuándo es que la carne se entrega a sí misma? Sino cuando no hay pensamiento de la venida de Cristo como algo cercano. ¿Escuchaste esa pregunta que Calvino hace? Dice, ¿cuándo es que la carne se entrega a sí misma? Sino cuando no hay pensamiento de la venida de Cristo como algo cercano. Cuando la carne se entretiene con los juguetes de aquí abajo, es porque ha perdido su perspectiva de la eternidad, y como la venida de Cristo está bajo esa sombrilla de la eternidad, él se olvida de ese día final
y se olvida de que él es ciudadano de otra dimensión y comienza a vivir de una forma carnal en este siglo. Cuando uno regresa al principio de la historia redentora y nos vamos al Génesis 3, lo que ocurrió en Génesis 3 ha afectado tanto la manera como el ser humano quedó, que muchas de las cosas tenemos que responderla hoy. Es una de mis respuestas favoritas cuando me preguntan, ¿tú quieres que yo te responda antes de Génesis 3 o después de Génesis 3? Porque la respuesta en el tiempo de Génesis 2 a tu pregunta es otra completamente distinta a mi respuesta en Génesis 3, 4 y demás. Y esta es una de las cosas que nosotros podemos ver a la luz de Génesis 3 o de la caída. Dada la mente entenebrecida del hombre, dado mi conocimiento limitado, en el mejor de los casos, mi conocimiento es limitado, dada mi sabiduría falible, dado los deseos de la carne que todavía permanecen conmigo, dada todas las limitaciones y las distracciones del mundo que me rodea para mi carne, dado todo eso, Dios entiende que yo necesito diferentes tipos de recordatorios para mi vida de santidad, y Él lo plasma a lo largo de su revelación. Uno de estos recordatorios es la venida de Cristo y el día final de su juicio. Y Pedro no es el único que hace eso. Cuando Pablo le escribe a Tito, escucha lo que él dice en Titos 2, 11-13. Titos 2, 11-13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Escucha ahora, enseñándonos que negando la impiedad, eso es vida de santificación, negando la impiedad y los deseos mundanos, que Pablo, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Pero por qué? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. ¿Tú escuchaste a Pedro instruyendo a su discípulo Tito, diciéndole: Tito, en primer lugar, recuerda que la gracia de Dios nos salvó, versículo 11 de Tito 2. Tito, en segundo lugar, recuerda que esa gracia nos enseña y nos capacita para negar la impiedad del mundo y los deseos pecaminosos de la carne. Dios te capacita por medio de esa gracia, pero tú tienes que hacerlo. Esa es la razón por la que cuando él escribe a Timoteo, le dice a Timoteo: Timoteo, en el imperativo, ejercítate, disciplínate, entrénate, dependiendo de la traducción, para la piedad. Disciplínate, entrénate, ejercítate para la piedad. Yo necesito, una vez capacitado por Dios a través de su gracia, negar la impiedad del mundo y los deseos pecaminosos. Timoteo, tú necesitas entender de parte mía, le dice Pablo en otras palabras, que cuando recibiste salvación, la salvación y la gracia que te fue dada en la salvación no te va a producir automáticamente la santificación que cada uno de nosotros quisiera esperar. No te puedes sentar en una mecedora a esperarlo, porque no ocurre pasivamente. Tú necesitas ejercitarte para la piedad, para la vida de santificación, y Dios entonces nos ha provisto de diferentes motivadores para esa vida, y aquí Pedro nos está dando una de esas motivaciones. En el caso de Tito, Pablo le dijo que él debiera vivir sobria, justa y piadosamente. ¿Pero cómo? Aguardando la gloriosa manifestación de eso que Pedro está hablando, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está insinuando en esta carta a Tito lo mismo que Pedro está insinuando. Y es que si yo reflexiono bien, la aparición de Cristo en su segunda venida debía motivarme a una mejor vida en el Señor. Cuando tú revisas la palabra, yo decía, tú encuentras diferentes motivadores para la vida de santidad. Algunos de nosotros, yo recuerdo que en cierta medida, en mis primeros meses, yo no sé cuánto me duró, pero por lo menos mis primeros meses,
Yo me sentía altamente motivado al entrar al reino de los cielos por la idea de que Cristo viene pronto. Algunos de nosotros entramos así. Y yo no sentía que yo tenía que santificarme porque podía perder mi salvación. Nunca lo creí de esa manera. Pero había una motivación en mí de que como su regreso estaba cerca, yo quería vivir más dignamente. Eso es uno de los motivadores. En Levíticos 11:44 y 27, así como en Primera de Pedro 1:15 y 1:16, la motivación es esta: sed santo porque yo soy santo. Mi carácter santo, del Dios a quien tú sirves y a quien tú representas, debe ser para ti una motivación a la santidad. De hecho, Levítico 19 menciona el nombre sagrado de Dios, Jehová, 16 veces. Y Jerry Bridges, uno de los hombres que quizás mejor ha entendido este balance entre santidad, piedad, nuestra vida de salvación en un lado, santificación en el otro, dice que esa repetición del nombre sagrado de Dios en Levítico 19 aparece como un recordatorio de que la obediencia a sus estatutos y a sus leyes debe fluir como un resultado de una reverencia y temor del Señor. Hablar de eso un poco más. Como un resultado de una reverencia y temor del Señor. Su segunda venida y la manera como va a ocurrir es productora de una reverencia, si lo reflexiona con cuidado, y de un temor reverente, valga la redundancia, hacia nuestro Dios. Es el carácter justo y santo del Dios a quien yo represento en Levítico que me llama a la vida de santificación. Y eso es bíblico y es verdad, pero no es todo el consejo de Dios. Porque en Filipenses 1:27 la motivación para la vida de santidad, ¿sabe cuál es? El Evangelio. Que vivas una vida digna del Evangelio a través del cual tú fuiste llamado. Y eso es bueno y está bien y es bíblico, pero no representa toda la revelación de Dios. Porque en Juan 14:15 la motivación para la obediencia es mi amor por Cristo. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y eso es verdad y es bueno, pero no representa toda la revelación de Dios. Cuando yo llego al libro de Hebreos, el autor de Hebreos vuelve a hablarme otra vez en los mismos términos que Pedro me habla y me dice que otra motivación para mi vida de obediencia, de santidad, de piedad, es la segunda venida de nuestro Señor. Escucha cómo el autor de Hebreos lo dice en el capítulo 12, versículo 26 al 29. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra sino también el cielo. Una vez más, está el recordatorio, ya lo hizo una vez, Él lo va a volver a hacer. Esta vez no es solamente la tierra como el día del diluvio, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, dice el autor de Hebreo, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Eso es el día del Señor, ese es su regreso. Eso es exactamente de la visitación que Pedro nos está hablando en el texto que leímos hoy. Escucha ahora lo que sigue después que él habla de que una vez más Dios hará temblar la tierra y los cielos. Por lo cual, conclusión, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable. Ahí está mi vida de santidad. No es un cordero que yo voy a ofrecer, es un servicio de vida aceptable. ¿Y cómo lo hago? Con temor y reverencia. Porque voy a perder mi salvación. Claro que no. Pero el texto me dice por qué yo lo debo hacer. No me dejen en el aire. Versículo 29. Porque, está la respuesta, nuestro Dios es fuego consumidor. El mismo autor de Hebreos
que me recuerda que yo debo y puedo acercarme a Dios, a su trono, con confianza. Es el mismo autor que me recuerda y me dice, tu Dios, al que te acerca con confianza, es un fuego consumidor. Por tanto, ofrécele un servicio aceptable con temor y reverencia. En otras palabras, gana conciencia de la santidad, de la majestad, de la gloria del Dios que te ha llamado y responde con tu vida a eso que Él es. Eso es lo que Él nos está diciendo. Y si hay un momento, hermanos, cuando nosotros vamos a ver, por lo menos aquellos que no hemos entrado en gloria, cuando nosotros vamos a ver la majestad, el poder, la gloria y la santidad de ese Dios en su completa expresión, es cuando Él nos visite por segunda vez, los cielos y la tierra sean consumidas, la injusticia sea reivindicada, nuestras promesas cumplidas. Y cuando yo lo vea en toda esa expresión de santidad y justicia, mi expresión interna probablemente sea algo como... Y estos autores están tratando de ayudarme a que yo pueda hacer eso ahora, para que yo pueda entonces vivir una vida de santidad y de piedad. Ofrezcamos a Dios una adoración, un sacrificio, un servicio aceptable. Eso habla de mi vida. Ahora piensa por un momento, ¿de qué otra manera ese juicio final y esa explosión en fuego me ayuda a mí a mi vida de santidad? Si todo se va a consumir, ¿qué hacemos nosotros guardando cosas donde la polilla y la herrumbre lo dañan y lo destruyen? Pastor, no, espérese, porque mire, yo compro cosas de marcas y yo compro caoba que no le cae polilla. Y yo uso oro que no se corroe, así que no, corrija eso, pastor. Ok, no se va a corromper, te lo van a quemar. Y entonces, ahora que esto es tan temporal, ahora que tú sabes que esto tiene un fin, ahora que tú sabes que lo que tenemos de este lado de la gloria no va a entrar de aquel lado de la gloria, entonces, ¿qué hacemos tan preocupados, tan afanados, tan enamorados de esto que está de este lado? Hermanos, si hay algo que es bueno recordar, este mundo es desechable. Igual que los pañales que son desechables. Este mundo va a terminar y luego va a haber una manifestación gloriosa del próximo mundo. Tierra nueva, cielo nuevo. Por parte de nuestro Dios. Dios nos ofrece una gama de motivaciones para la vida de santidad. Esta, en este texto de Pedro, es la segunda venida de Cristo, su visitación, su aparición gloriosa, el juicio de las naciones, la consumación de los tiempos. Y eso, Pedro dice, debe motivarme a la vida de, versículo 11, que debiéramos ser santos en conducta y en piedad. Él me separa esas dos cosas. Por tanto, es bueno, que era mi otra pregunta, entonces tratar de responder brevemente cuál es la relación y la diferencia. Están relacionadas, no la puedes separar estas dos palabras, pero no son exactamente la misma. La santidad tiene que ver con el carácter moral que el Espíritu de Dios va cultivando, va produciendo en el creyente, asemejándolo a la imagen de Cristo. La piedad se construye sobre el carácter santo, pero no es exactamente lo mismo. La piedad, han dicho muchos, tiene que ver con una devoción a Dios. Una devoción. Algo que ha producido un cambio en mi vida de tal forma que toda mi vida está dedicada a ese Dios. Y que esa devoción ha sido producida de una manera que nosotros podemos aprender
para que podamos tener la misma devoción. Cuando nosotros nos regresamos otra vez al principio de la historia redentora, al Génesis, y tú comienzas a leer de estos hombres que vivieron tantos años y murieron, cuando tú llegas al nombre de Enoc, hay 6 nombres que aparecen antes de Enoc. Y dice, fulano vivió tantos años y murió, fulano vivió tantos años y murió, fulano vivió tantos años y murió. Cuando llega a Enoc dice, y Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, no fue más. Es interesante que no dice, y Enoc vivió tantos años y Dios se lo llevó. No lo define con la misma frase que define a los otros 6. No, Enoc caminó con Dios. Tú adelanta entonces al Nuevo Testamento y te va al libro de Hebreos, donde aparece el Salón de la Fama de la Fe. Y ahí está Enoc, otra vez. Yo quiero saber lo que el autor del libro de Hebreos dice de Enoc, porque quizás me ayuda a saber cómo fue que él caminó con Dios. ¿Qué significa esa frase? Y de Enoc dice que Enoc agradó a Dios. Hay muchas vidas de hijos de Dios que todavía no están agradando a Dios. Una vez más, Jerry Bridges, lo cito simplemente por lo mucho que él ha sido respetado por su entendimiento en esta área de lo que es la santificación y la vida de piedad. Tiene libros acerca de eso. Hoy tiene 85 años, puede ser mi abuelo cronológico y mi abuelo en la fe. Él dice, yo he visitado y he conocido muchos cristianos en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Muchos muy talentosos, muy activos en sus ministerios, pero dice, pero cristianos piadosos he conocido muy pocos. La falta de piedad en los hijos de Dios es un problema que ha aquejado a la iglesia desde el primer siglo. Yo he estado reflexionando para mi mensaje sobre esto precisamente y me fui a revisar las cartas del Nuevo Testamento y me fui a Corinto, me fui a los Gálatas, me fui a los Hebreos. Ustedes son unos niños, están bebiendo leche, debieran ser maestros, están todavía en las cosas elementales de los oráculos de Dios. Y entonces una vez más pude ver y decir, wow, la piedad es esa característica, esa marca del carácter del cristiano que lo distingue de otros, como quizá Enoc, porque tienen una devoción a su Dios, y esa devoción ha sido producida por 3 cosas: el temor del Señor, el amor del Señor, el anhelo por el Señor. ¿Notaste el énfasis en el Señor? El temor del Señor, el amor por el Señor y el anhelo por el Señor también. El temor del Señor tiene que ver con ese sentido de reverencia que el cristiano necesita tener hacia su Dios. Antes de Dios mostrarnos su amor en completo despliegue en la cruz, Él nos mostró su majestad, su gloria, su santidad. En el monte Sinaí lo hizo temblar. De una manera que yo pueda entender todo lo que Él es. Nota qué es lo que en el libro de Apocalipsis, cuando estamos cerrando la historia redentora, nota en este texto, por lo menos donde yo voy a leerte, nota qué es lo que llama a las naciones a la adoración. Escucha lo que dice Apocalipsis 15, 3 y 4. La reverencia por su santidad y la confianza motivada por su amor. Perdón, eso es mi comentario, aquello que yo quería decir. Este es el texto. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus juicios, tus justos juicios han sido
revelados. Es la santidad y la justicia del carácter de Dios que llama a las naciones a la adoración en este texto. Y si hay algo que va a mostrar esa parte del carácter de Dios y a la que Pedro está haciendo referencia, es la aparición de esta imagen gloriosa de su Hijo, trayendo a fin el mundo por una sola razón, consumiendo toda la creación de Él por una sola razón. Mi creación ha sido corrompida por el pecado, mi santidad no negocia el pecado, esto se acabará. Y habrá entonces un cielo nuevo y una tierra nueva. Tus justos juicios han sido revelados. Yo necesito ese temor reverente de Dios como parte para cultivar mi vida de santidad. Y esta reflexión sobre lo que va a pasar al final me ayuda en eso. John Murray, el fundador del Westminster Theological Seminary, dice: lo que adoramos o a quien adoramos determina nuestra conducta. Como tú entiendas a quien tú adoras, determina tu conducta. La reflexión sobre este evento final me ayuda a entender a quién es que adoramos. Y entonces la reverencia por su santidad y la confianza motivada por su amor, ese es mi comentario. Esas dos cosas, la reverencia motivada por su santidad y la confianza motivada por su amor, existen en la mente del cristiano en tensión todo el tiempo, de tal forma que yo no termine abaratando su amor y convirtiendo su gracia en libertinaje. De manera que yo necesito toda esta revelación de Dios para mi vida de santidad. La destrucción de que habla Pedro de todo el universo ante la presencia de pecado es una de las motivaciones. Yo decía que la devoción o la piedad es devoción en acción y que está motivada por tres cosas. La primera la mencioné, el temor del Señor. La segunda es el amor por el Señor. Y alguien pudiera decir: bueno, pastor, ¿y dónde usted ve el amor del Señor en este texto de Pedro? Porque yo no lo veo. Bueno, mira el versículo 13 con un poquito más de detalles. Pero, Pedro habla de la destrucción con un gran fuego, intenso fuego, versículo 12. Versículo 13 me hace un pero. Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra. Y alguien puede decir que tiene eso que ver con el amor de Dios. Todo. Si el impío espera destrucción completa, absoluta e infinita para siempre de todo lo que Él es y lo representa, pero los hijos de Dios esperan nuevo cielo y nueva tierra, eso es una manifestación extraordinaria del amor especial de Dios para con los suyos. ¿No crees? Eso produce devoción en nosotros. ¿Qué clase de persona debíamos nosotros ser, dice Pedro, en santa conducta y piedad? Y finalmente, como productor de piedad en nosotros, el temor de Dios, el amor de Dios y ahora el anhelo por Dios. Pastor, ¿y dónde usted ve eso en el texto de Pedro? Está ahí, quizá no tan directamente, tiene que irte un poco más al paso y reflexionarlo. Pero en el versículo 14, oye lo que dice: por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, ¿cómo? Sin mancha e irreprensible. La palabra traducida ahí como aguardáis es una palabra que me habla de esperar con anhelo, esperar con paciencia, esperar con anticipación. Y Pedro dice: como vosotros habéis sido llamados a esperar con anhelo, con anticipación estas cosas, entonces procurar con diligencia. Ahí está mi contribución a lo que es aquello para lo cual Dios me ha capacitado. Procurar con diligencia ser hallado por Él en paz. ¿Cómo? En santidad. ¿Cómo lo dice? Sin mancha e irreprensible. Obviamente no nos están llamando a la vida de perfección, pero nos están llamando a una vida que sea caracterizada de una manera
que nuestro testimonio público, de manera genuina, no fingida, pueda ser caracterizado por los hombres, porque si Dios me examina siempre va a encontrar faltas, y muchas, y todos los días, como ya Marco nos recordaba, aún en el momento de la prédica y durante la prédica. Pero que por lo menos, de manera genuina, dada la diligencia y el entrenamiento que Pablo llama a Timoteo a tener, que mi vida pueda ser dicha que es una vida sin mancha, irreprensible. Déjame darte un ejemplo humano y mortal, porque Cristo siempre será un ejemplo, pero humano y mortal. Daniel no fue un hombre sin pecado. De hecho, cuando Daniel ora, dice: yo y mi pueblo hemos pecado contra ti. Pero cuando le pusieron 120 sátrapas a Daniel para indagarlo, no pudieron encontrar falta. La única falta que encontraron fue en relación a su relación con Dios. ¿Qué problema? ¿Te imaginas que de repente a nosotros nos pongan 120 investigadores maliciosos, de enemigos nuestros, que quieren que nosotros seamos atrapados en algo? Y que al final de la investigación ellos vengan y dicen: el problema con fulano es que lo único malo que él tiene es que él ama a Dios y ora 3 veces al día delante de los hombres, que no teme a los hombres. Imagínate eso. Yo creo que Daniel tenía este entendimiento, aún no supiera los detalles de la segunda venida. Él entendía cómo el carácter santo de Dios y el hecho de que habrá algún día, porque él tiene profecía también, donde Dios recompensaría a los suyos y haría justicia. Eso lo llevó a tener una vida como la que Daniel tuvo. El tiempo se me ha ido y tengo que ir cerrando. Un último versículo, porque estaba dentro de la invitación que me dieron y no la quiero dejar fuera. Y también me ayuda a corroborar todo lo que yo he dicho. Ya fue citado aquí por Lester esta mañana. Primera de Juan 3, 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Ahí está su segunda venida. Ahí está el día de la visitación de que Pedro está hablando, por lo menos desde el ángulo de los hijos de Dios. Escucha ahora cuál es la conclusión o el resultado que sigue al anuncio de que le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? De que Él viene y le veré como Él es. Todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, escucha lo que Él hace: se purifica como Él es puro. ¿Tú escuchaste bien lo que Juan dice? El que tiene la esperanza puesta de que lo va a ver como Él es, Él hace lo que Pablo le dice a Timoteo que debiera hacer: se ejercita para la piedad. Él se purifica. Déjame decirte brevemente, en la conclusión, lo que eso no significa, y brevemente lo que significa. Eso no significa que yo puedo purificarme o santificarme aparte o divorciado de la gracia de Dios. Eso sería una herejía, hermanos. No hay nada que yo pueda hacer separado de la gracia de Dios. Lo que sí significa es que Dios me ha capacitado y me capacita diariamente con la morada de su Espíritu, con su palabra, con la gracia continua que Él pone en nosotros, para que entonces, en cuanto a mí respecta, yo haga todo el esfuerzo y invierta toda diligencia en alejarme de los deseos pecaminosos, niegue los deseos pecaminosos de la carne, me aleje del mundo, y eso lo hace todo aquel que tiene la esperanza puesta en Él, que lo verá como Él es. Eso produce santificación. Deja a un lado el hombre viejo y trata de vivir conforme al hombre nuevo. La respuesta a entender bien su segunda venida, el día del juicio, es una vida de piedad y santidad, y esa vida de piedad y santidad está caracterizada entonces por una devoción. William Law definió la devoción de esta manera: la devoción es una vida entregada a Dios. Un hombre devoto o piadoso no vive para hacer su voluntad o de acuerdo al espíritu del mundo, sino que ese hombre vive solamente para la voluntad de Dios. Es aquel que considera a Dios en todas las cosas. Escucha, es aquel que considera a Dios en todas las cosas, que es aquel que convierte, es aquel que le sirve a Dios en todas las cosas, es aquel que convierte todas las partes de su vida común en parte de su piedad, y al hacerlo todo en su nombre y bajo sus ordenanzas, en la medida que éstas se conforman
a su gloria. En otras palabras, la piedad permea toda su vida, comenzando con sus pensamientos, de tal forma que él solo piensa en todo lo verdadero, en todo lo digno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo honorable, en aquello que es digno de alguna virtud. En eso él medita. La piedad permea sus pensamientos y permea sus redes sociales. Va desde la A hasta la Z, la caracterización de su vida de santidad. Y entonces, ¿qué hacemos en el interín? Cierro con esta historia. Año 1789, Hartford, Connecticut. El cielo se pone oscuro, una densa oscuridad. Se oscureció de manera ominosa. Algunos de los miembros de la Cámara de Representantes reunidos en esa ocasión, el cielo lucía tan extraordinariamente eerie, como dicen en inglés, como que te pone los pelos de punta, que pensaron que ese era el día del juicio. Esto está registrado. El presidente de la Cámara de Representantes, el coronel Davenport, dice lo siguiente. Se levanta porque los representantes ya querían que se levantara la sesión. El presidente dice: el día del juicio se aproxima, ya sea que sea este día o no sea. Si no es así, no hay ninguna razón para que se levante la sesión. Y si hoy es el día del juicio, yo elijo que me encuentre cumpliendo con mi deber. Por lo tanto, me gustaría que prendieran las velas. Hasta que sepamos. En lo que ese día llega, en lo que ese día está por venir, ¿qué se supone que tú y yo hagamos? En lugar de nosotros temer a lo que está por venir, nosotros vamos a ser hijos confiados en la promesa de Dios, que saben esperar en el carácter de Dios. Y en lugar de temer a la oscuridad, nosotros vamos a ser las velas encendidas como luminarias resplandecientes en medio de una generación perversa y torcida, de tal forma que cuando Él aparezca, cada uno de nosotros pueda decir: a Él sea la gloria y el poder, el dominio, la majestad, por los siglos de los siglos. Amén.